Sí. Cuidado ahí. Parceros y parceritas, bienvenidos a mi canal. Les extiendo un saludo muy especial a todos ustedes donde quiera que se encuentren. Y es que por fin ha llegado el momento en que me pueda sentar por estos lados y relajarme, porque es que uno, mijos, aquí en el corre-corre de la vida, a veces uno dice, ay, ¿cómo le hago para hacer de todo? Y aquí estoy nuevamente con mis colitas, Lolita. Oigan, y voy a reaccionar y a compartir con ustedes este video que algunos de ustedes me han recomendado, así que gracias por esas recomendaciones. Siempre les presto atención, siempre los escucho, solamente que a veces me demoro un poquito, pues ustedes saben, aquí uno es el que se encarga de todo. Aquí soy la productora, la editora, todo, absolutamente todo. Entonces, pero bueno, llegó el momento y eso es lo que importa. Y es que en esta ocasión vamos a ver un video que tiene como título Una obra del pueblo, documental acerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ya sabemos, esta mega obra, esta mega construcción bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sí, señores, cumplió y cumplió rapidito, porque ustedes que dijeron que se iba a quedar nada más en palabras, no, señores, en actos. Y si ustedes no han ido a ver mis otros videos relacionados con este tema, vayan y dense una chismoseadita, por ahí están en el canal, para que vean cómo es que la vaina se puso buena. Recuerden que tengo dos canales de YouTube, Alexa López Col y Alexa López Ol. Ahí les estoy subiendo contenido diferente y simultáneamente, porque pues ustedes saben que con estos temas de YouTube uno tiene que tener un plan B en caso de que algo suceda, porque pues ustedes saben que en cualquier momento le pueden a uno cerrar el canal porque utilizo contenido de terceros. Así que bueno, sin más, a lo que vinimos vamos, ahora sí. Y nada, pues quédense por estos lados, voy a acomodar este cable de la batería. Ajá. Uy, no temblemos, no tiemblen. No panda el cúnico, por acá ya me preparé mi tecito. Y ahora sí, empecemos, aprendamos y veamos juntos cómo es que está la vaina con este tema. Recuerden dejar, como siempre, antes de que empecemos, su like, suscribirse a mi canal, activar la campanita y quedarse muy pendientes y pegados también a mis otras plataformas y redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ahora sí nos fuimos, a lo que vinimos vamos, mi gente, hagámosle. Una obra del pueblo, una mirada. Yo me voy a relajar. Octubre del 2017. O donde se iba a llevar primero, donde se iba a hacer primero, sobre el lago de Texcoco. La modulación de esta gran huella del edificio son 865 losas. Justo nos encontramos en esta parte y estamos edificando. A la fecha llevamos 43 losas que en promedio miden 20 por 20 metros. En este corte se aprecian estas columnas, que son las barras que podemos ver con esas cintas rojas y amarillas, son donde se van a sustentar las columnas. Tenemos un vano en esta sección de 4 metros, el cual nos estará dando el nivel de terreno del primer piso de nuestra terminal. Si quitamos 1 tonelada, tenemos que volver a construir 1 tonelada sobre esa misma superficie. Esta es una obra faraónica, estimada en una primera etapa en 200,000 millones de pesos. Nuestro país no está en condiciones de sufragar, de invertir tanto dinero para resolver un problema que lo podemos atender de otra manera, en forma más económica, austera. Se encapricharon
en hacer este nuevo aeropuerto cuando se tiene la opción de hacer 2 pistas nuevas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. A diferencia de este terreno en Santa Lucía, hay tierra firme. Aquí se está rellenando el lago de Texcoco. La elección del 18 va a ser más que una elección de presidente de la República. Es un referéndum, un plebiscito, una consulta. Se le va a preguntar a los mexicanos, no va a venir en la boleta escrito, pero va a decir, ¿quieres más de lo mismo o quieres un cambio? Entonces, si la gente vota por un cambio, al día siguiente del triunfo, estoy tocando las puertas de Peña para decirle, este asunto vamos a arreglar. Ay, En mi agenda de los temas a tratar, este es un tema, porque es muchísimo el dinero. O sea, aunque parte sea inversión privada, lo que se va a destinar de inversión pública es muchísimo. No tenemos posibilidad. Y hay otras demandas. Decía un poeta, Díaz Mirón, nadie puede aspirar a lo superfluo mientras existan quienes no tienen lo necesario. Usted es un servidor público, pero detrás de esta obra o alrededor de esta obra están los contratos. Y no todas las empresas contratistas son de ingenieros ay, entonces, o de gente dedicada a la construcción. Y ahora son contratistas hasta periodistas. O sea, que de ay, cuando con acá razón. los periodistas en este país tienen capacidad técnica para construir una pista de un aeropuerto. Pues todo es influyentismo, corrupción, La rosca, le llamamos en Colombia. y eso no se puede El tolerar. mismo grupo. No nos los van a perdonar nuestros hijos ni nuestros nietos, ingeniero. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Impresionante. Diciembre del 2021. ¡Ay! Ah, la señora o el señor con su puestico. Me imagino que atole o chocolate caliente, cafecito, tacos. ¿Tacos? ¿Para el desayuno? ¿El almuerzo? No sé. Tempranito, tempranito a trabajar. Me imagino yo que ahí era cuando ya los empezaban como a ubicar para cuando empezaban las obras. Qué chévere que grabaron todo esto. No sabía yo que habían grabado todo esto. Mujeres y hombres. ¿Eh?
Y no eran militares, porque me imagino que no todos eran militares. Muchos de ellos debieron haber sido pues también trabajadores contratados desde otras partes. Los militares eran los ingenieros, me imagino, los arquitectos, las personas también, pues que no creo que exactamente todos hayan sido militares. La mayoría, me imagino, no sé. Pero miren, formaditos, organizado, wow, chévere. Que muchos decían que estaba supuestamente chueca. La gente se inventa, ¿vale? El calendario azteca. Literal de sol a sol. ¡Ay, qué bonita! No sabía. ¿Es que acá quien va a su casa? Coronel Vargas, el banco de préstamo principal contra la pista central, conforme al programa, lo alcanza a rellenar. Sí, mi general, sin problema. Otro tema que me preocupa es, frente a 29, Coronel Roldán, ¿cómo va la situación del armado del hangar? Mi general, lo que es la estructura, ya llevamos aproximadamente lo que es un 30%. El cuerpo de ingenieros, creado desde 1827, es heredero. Tenemos en nuestro DNA todo ese bagaje de los ingenieros militares que nacieron con el México independiente. Ha participado en todos los conflictos. Participamos en el conflicto con los Estados Unidos en el año de 1847. Participamos con la intervención francesa en los 1867. Participamos en la Revolución Mexicana. Hemos participado en un gran sinnúmero de operaciones militares con bajas y con operaciones militares a veces no victoriosas. Esta es la nueva lucha que nos tocó realizar los ingenieros militares. No es el campo de batalla tradicional, estamos en el campo tecnológico, en el campo de la creación de la infraestructura nacional. Hay que exigirle mayor avance aquí a la construcción del Mexibus, ¿eh? Pásame el plano del centro comercial. El papel de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Ingenieros es convertirnos en la herramienta fundamental
que transforme una decisión de Estado en un proyecto que sea rentable, social, financiera y ambientalmente, y que se construya bajo un marco de seguridad operacional dentro del presupuesto y dentro del tiempo. Esa es la misión que tiene el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Adelante, Lucho. Por el Frente 43, Centro de Telecomunicaciones, cuenta con un avance físico real del 99.80%. Soy el teniente ingeniero constructor Cristóbal Reyes López, ayudante de obra del Frente 40. Soy el mayor ingeniero constructor Osvaldo Osorio Peñaflor, ingeniero residente de obra del Frente 24, Miguel. A la fecha contamos con un efectivo de 541 trabajadores. Con un efectivo de 2 militares y 191 civiles, de los cuales 44 son mujeres. Hoy empezamos a colar esto dentro de una hora y así mismo en la tarde empezamos a recubrir con lámina. Perfecto, muy bien. ¿Cómo dan sus Sale, informes? Cristóbal, sígale, Ahí muy bien. Nos vemos en la noche. Qué júbilo y Muy qué organizado. más alto honor que poder participar en este gran proyecto. ¿Qué avance tenemos, Omar? Tenemos un avance del 98%, Miguel. Falta que nos lleguen los equipos, que es el arco detector y las bandas para los mensajes para revisar los mensajes. Esta es una esclusa que divide el lado aire, estéril por decir algo, de las aeronaves con el lado tierra, donde está el resto de las actividades de soporte del aeropuerto. La óptica después de una megahora de este tamaño cambia. Hay un General Vallejo antes y uno después. Así como cada uno de mis hombres, de mis ingenieros, hay un antes y un después. Todos estamos creciendo con el proyecto. Y eso es una inmensa alegría porque habremos dejado, al finalizar esto, más de 140,000 trabajadores que pasaron por aquí, mejor calificados y con más experiencia. Mejores ingenieros, mejores arquitectos, mejores contadores, mejores topógrafos y sobre todo un cuerpo de ingenieros más capacitado y más profesional para seguir participando en la misión que tiene la Secretaría de Defensa Nacional de realizar obras sociales que tienen al progreso del país. Los ventanales están chéveres. Quiero yo mi casa, por favor, con esos ventanales así. Imagino que creo que pues ahí está el final. Pues vean.
llegado al aeropuerto me dejan subir allá, por favor, para ver desde allá, gracias. Los encargados, por favor, déjenme subir. ¿Qué se siente? No, pues es una hazaña, porque se hizo el aeropuerto en muy poco tiempo. Sí, señores. Es de primer orden en calidad. Y además, Yo creo que él se debe sentir muy orgulloso. con ahorros importantísimos. El aeropuerto que estaba proyectado en Texcoco, estimaban 300,000 millones. No. Estimado. No hay que olvidar que habían estimado hacer el tren Toluca, Ciudad de México en 30,000 y va a costar 90,000. Pero bueno, aceptando de que iban a terminarlo con 300,000, este aeropuerto, mucho mejor, construido en 2 años y medio, 2 años y medio. 75,000 millones. 225,000 millones de ahorro. Se puede agregar lo que se pagó Es demasiado dinero a las empresas el que iba a valer constructoras el otro. por no realizarse esa obra. Tenemos un estimado de 80, de 100,000 millones. De todas formas, estamos hablando de un ahorro de 125, 130,000 millones de pesos. Con el ahorro Miles de miles. que se obtuvo aquí, Se va a hacer el Tren Maya. estamos financiando casi el 70% del Tren Maya, de 1,500 kilómetros de vía férrea. Eso es lo que significa este aeropuerto. Y el tiempo. Aquel aeropuerto, ese proyecto fallido, estaba pensado para que se inaugurara Hay literalmente 2025. agua, o sea, es literalmente un lago. Además, iba a significar el cierre de la base aérea de Santa Lucía, aquí donde estamos, Ah, ¿le van a cerrar? y el cierre del actual aeropuerto de la Ciudad de México, ¡No! porque alegaban Yo no sabía eso. de que no podían operar al mismo tiempo 3 aeropuertos No, I can't believe it. porque se producía interferencia aérea en el espacio. Porque no debe haber mucho para eso. Todo se resume a que querían hacer negocio con los terrenos del actual aeropuerto. El aeropuerto Benito Juárez tiene 700 hectáreas y era un negocio inmobiliario. Iban a construir una avenida central desde el aeropuerto Benito Juárez hasta el nuevo aeropuerto de Texcoco, y de lado y lado a fraccionar. Y lo mismo pensaban hacer con este terreno de la base aérea de Santa Lucía. Entonces todo eso es lo que se canceló
todo ese gran negocio, ese atraco, y por eso les produjo mucho coraje, pero Sí, señores. nosotros tenemos que cuidar el interés público, el interés de la nación. Por eso somos servidores públicos. Afortunadamente, y eso fue clave, se recurrió a los ingenieros militares. Sí. Teníamos un tesoro, pienso yo, en la Secretaría de la Defensa, una gran institución que, independientemente de su profesionalismo, su vocación de servicio, la lealtad a las instituciones, a nuestro pueblo, su labor de defensa al territorio nacional, su auxilio a la población en casos de desastre. Tiene mucho profesionalismo también en el sector médico y en la ingeniería. Y eso no se sabe mucho. Ahora más. Le devolvieron la confianza. Se conocía y tiene muy buena fama el hospital militar, los médicos militares, pero no se sabía mucho de los ingenieros militares, que son excepcionales, extraordinarios. Lo demostraron. Y aquí no hay excusas ni pretextos. Aquí dijimos, inauguramos el 21 de marzo del 2022 Usted llegue como pueda, pero llegue, mijo. y vamos a inaugurar el 21 de marzo del 22. Firme y seguro de que lo iba a lograr. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo les quedó el ojo? El venir del pueblo, el saber de qué sufre el pueblo, qué atraviesa el pueblo, son las necesidades del pueblo. Eso hace a nuestra institución tener pues ese apego y ser diferentes. No es un ejército normal, es un ejército con misiones muy apegadas a lo social, con misiones muy de apoyo a todos los mexicanos, con misiones que van precisamente a solventar los problemas que tiene nuestro país. Madre, ole, trabajo duro. Tempranito en la mañana laborando. Estamos estructurados para funcionar a través de órdenes, el cumplimiento de las órdenes, porque tenemos esa gran disciplina, esos valores y esas virtudes militares. Entonces, desde el momento que el señor presidente nos da esa instrucción, esa orden de cuidar los derechos humanos, de no violentar los derechos humanos, de no hacer lo que a lo mejor realizamos de una manera que nos llevó a tener algunos problemas, los mandos de las unidades, los mandos de zona militar, los mandos de región militar se han dado la tarea de también estar en esa misma línea, cuidando que el personal no viole derechos humanos, que la fuerza que se tiene, las capacidades que se tienen, no sean en contra de la sociedad, sino al contrario, ir y buscar cómo ayudamos a la sociedad. ¿Qué es lo que no podemos normalmente volcar la fuerza hacia un ciudadano, así sea un delincuente.
Así sea un delincuente, tenemos que respetar los derechos humanos. La construcción de la paz no es traer el fusil, no es actuar no es el actuar de las Fuerzas Armadas, es todo lo demás que está atrás de eso, todo lo que el gobierno en turno puede desarrollar para beneficio de la sociedad, y que el señor presidente, la verdad que ha implementado una gran cantidad de programas que poco a poco se va logrando el objetivo, se van rescatando jóvenes, les estamos quitando jóvenes a la delincuencia. Esos programas los llevan a prepararse para enfrentar de una manera diferente la vida, de tener una ocupación, saber un oficio. Hemos cambiado, somos diferentes, sí, y hemos participado en todo esto del proyecto del señor presidente. Y simple y sencillamente porque, como lo citaba yo anteriormente, es una instrucción, es una orden. Él es nuestro comandante supremo, porque fue elegido por el pueblo de México. El pueblo de México determinó que el señor presidente fuera quien dirigiera los destinos del país. Por democracia. No vamos a emplear tanques, no vamos a emplear vehículos artillados, no. Vamos a emplear todas esas capacidades que tenemos, que son, dicho militarmente, la parte logística de la institución en beneficio de la sociedad. ¿Ustedes creen que la los fuerza, militares la hacen capacidad así? de la institución está volcada a la parte social. Como él dice, utilizar los recursos para el bienestar de todos, del pueblo, y no para lo contrario, Cuando que es lo que normalmente harían. Una institución militar desarrolla este tipo de cosas, pues es coadyuvar a la paz, es dejar de hacer quizá una parte y volcarla hacia otra. Y también es parte de la transformación, porque a pesar de que nosotros estamos como militares en ese proyecto, podría decirse que la transformación es darnos cuenta que como mexicanos, como ejército mexicano, como mexicanos, como ciudadanos, como país, podemos hacer grandes obras, dar a la sociedad un ejemplo de que somos diferentes, de que podemos hacer las cosas, de que sin corrupción, sin estar inmersos en aquellas cosas negativas que se llegaron a presentar, podemos hacer las cosas. Qué bonito, qué chévere trabajar en equipo, en conjunto, por el bienestar del país. No por el bienestar de los muy pocos, como siempre lo hacen. Entonces, de rescatar el bienestar del Mi general Felipe Ángeles, permítame presentarme y dar la bienvenida. Soy el general Gustavo Vallejo, ingeniero residente general de los trabajos de construcción de este aeropuerto internacional que lleva su nombre. Es un honor recibirlo y que sea usted quien por mandato presidencial le da identidad a este megaproyecto. Ángeles Me gusta. era algo excepcional. Villa decía que era el único que le permitía. Que lo contradijera. Y hay una frase que yo usé cuando se decidió soltar al hijo del Chapo, porque calculamos que iba a haber una matanza, iban a perder la vida más de 200 personas en Culiacán. ¿Por la captura de él? De Guzmán Loera, el hijo. Ajá. Y yo usé esa frase, que ahora
por decisión del general secretario, está en los cuarteles de la tropa, ¿Cuál frase? ¿Cuál frase? en los cuarteles del país. Es sobre la importancia de la vida. Es una frase bellísima. No puedo recordarlo ahora. No la podría recordar de memoria, pero es una frase de Ángeles. Eso es Ángeles, es algo excepcional. Dejar Por legado. eso se decidió que este aeropuerto lleve su nombre. Además, él va a la cárcel o lo detiene Huerta junto a Madero y a Pino Suárez, pero a él lo libera porque el general Ángeles tenía mucho prestigio en el ejército. Lo libera y luego Ángeles se incorpora con Villa. Antes había estado en Morelos. Lo mandan a combatir a los zapatistas. Aquí. Y aún en esas circunstancias, los zapatistas le tenían un gran respeto, porque no cometía las barbaridades que hicieron otros militares, Huerta incluido, de que arrasaban los pueblos, quemaban los pueblos Acá la clase de historia se y puso mataban a complicada. mansalva a la gente. Eso no era el general Ángeles. Y ahora el ejército mexicano está haciendo honor a ese proceder. Ya no es un ejército que por órdenes superiores tenía que reprimir. No. Ya es un ejército en el que se habla cada vez más, y no solo se habla, se practica el respeto a los derechos humanos. Por eso, con mucho orgullo, yo digo de que es un ejército revolucionario. No se tiene un ejército así en otros países. No es fácil. Es un ejército surgido de un movimiento revolucionario, y por eso el soldado es pueblo uniformado. Son hijos de campesinos, de obreros, hasta los generales, hijos de mecánicos, de maestros, de militares, y ahora están demostrando su lealtad a México, al pueblo, que es lo más importante, no la lealtad a los hombres. A mí me respetan y me han demostrado lealtad, pero esa lealtad es importante porque México tiene que seguir siendo un país gobernado por civiles, y así se entiende en el ejército. Pero la lealtad más importante es la lealtad al pueblo y la lealtad a la nación. Al Y así está pueblo formado y a la nación. el ejército mexicano. Bueno, vamos a bajar. Señor presidente, el AIFA no es un aeropuerto más. Es un aeropuerto de clase mundial. Con 3 pistas de aterrizaje como no hay en el país y muy pocos en Latinoamérica. Grande. Muy pocos en Latinoamérica, como vieron esa. Construido bajo lineamientos de un aeropuerto de clase mundial con las mejores prácticas profesionales. Pero además es un complejo aeroportuario integral.
No solamente va a atender pasajeros y carga, tiene todos los modelos de negocios que tiene un aeropuerto de primer orden, como son terminales de carga doméstica e internacional, bases de mantenimiento universal de aeronaves, aviación ejecutiva, terminales de aviación de helicópteros, auditorios, centros de convenciones, centros de capacitación. Pero adicionalmente, el esfuerzo fue más allá. Fue haber reubicado la base aérea militar más grande del país y también la más antigua, que se construyó durante 70 años, a partir de 1954, en un solo año y medio, al sur de la posición para permitir la construcción de este complejo aeroportuario. Hicieron una base militar ahí también. Se trata de una auténtica ciudad militar, donde además de reubicar la base aérea militar, se construyeron los principales centros logísticos del ejército mexicano, incluidos unidades habitacionales, complejos comerciales, hospitales, centros educativos. You're kidding me. There is no way. Y un corredor museístico donde tenemos 3 museos, uno dedicado a la aviación, otro dedicado al rescate paleontológico, al mamut, y otro más al tren presidencial Olivo. 3 museos. Adicionalmente, se construyó infraestructura de conexión con las principales vialidades del oriente de la ciudad, que incluyen un sistema de vía y una terminal para el tren suburbano exactamente enfrente de la terminal de pasajeros. Conexiones a 3 autopistas. Todo ello, señor presidente, se construyó en el tiempo autorizado, sin ejercer un quinto más, sin escalatoria de precios, apegándonos al presupuesto y al tiempo autorizado. Si se pudo hacer esto, fue en buena medida por los ingenieros militares. Vamos a darles un saludo para agradecerles. Mujeres, hombres, ingenieros militares que han estado a cargo de esta importante obra, les reconocemos su trabajo, su perseverancia, su profesionalismo, su honestidad y su amor por México, porque esta es una obra en beneficio del pueblo de México. Están ustedes cumpliendo cabalmente con las normas, con la ley que define el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y están ayudando al desarrollo de nuestro país. Otros países presumen sus obras. Nosotros tenemos mucho de qué presumir con esta obra, que, repito, se llevó a cabo gracias a la responsabilidad, al profesionalismo, a la entrega de ustedes, ingenieros militares, mujeres y hombres, y mi agradecimiento a General Vallejo, un ingeniero y militar ejemplar. Y muchas gracias también, mi reconocimiento al general secretario Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa, que me ha estado respaldando, apoyando con entrega, con lealtad. De modo que muchas gracias a todas, a todos ustedes. Transmitan mi agradecimiento a sus familiares, porque ustedes se aplicaron aquí
día y noche. Y ellos también ayudaron, permitiéndoles dedicar todo este tiempo en bien del país, en bien de la patria. Muchas gracias. Sí. Para que se noten en Coroja, por favor. Ayuda al frente. Sí. Cuidado ahí. Muchas felicidades. Competimos con cualquier aeropuerto del mundo, con cualquiera estamos en calidad de infraestructura. Tan solo esta estructura, este edificio tiene 65,000 toneladas de acero en 1,098 metros de longitud. Es como 3 portaaviones nucleares, señor presidente, clase Nimitz de 330 metros de longitud, de ese tamaño en cuanto a ser. El puro concreto que elaboramos en la obra es como haber fabricado 57 estadios aztecas, señor presidente, en 2 años y medio. Solo tener un equipo para que se va a servir al operador. Todo lo que es cualquiera de ecuaciones cuando ya entren las empresas. Sí. Yo tenía en la cabeza lo de la base aérea de Santa Lucía. No decía nada, pero sabía que era un aeropuerto que se había construido con muy buena calidad, que estaba funcionando, que había superficie suficiente. Calculaba yo que eran 3, 4 veces más la superficie de la base aérea de Santa Lucía que lo que tiene el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Y era como una tercera opción. Además, se evitaba la especulación, se utilizaba ya un espacio público. Pasó el tiempo y empezaron a hacer el aeropuerto de Texcoco y empezaron las protestas porque no es posible de manera racional hacer un aeropuerto en un lago. Se puede hacer hasta en medio del océano, pero cuesta mucho. Además, ¿cómo se le da mantenimiento? Ay, no puedo. Esa es una zona de hundimientos. Es la zona más baja de todo el Valle de México. Escogieron El peor lugar. el peor espacio. Ahí desembocan muchos ríos. Ay, no puedo. Entonces, No puedo, de verdad. entre otras cosas, pues no iba a quedar bien el aeropuerto. Iba a costar mucho. Y recuerdo que estando en campaña, le pedí al ingeniero Riobó que hiciera un recorrido por la base aérea de Santa Lucía. Se portó muy bien el comandante, el encargado de la base aérea, y le permitió entrar, y nos dimos cuenta de que
pues era el sitio apropiado. Y a partir de ahí dijimos, Santa Lucía. Y fue cuando empezamos a promover el proyecto. Y en ese entonces, ¿te acuerdas? Fuimos a Texcoco, que ya habían empezado y además estaban apuradísimos, tratando de rellenar el lago. Acabaron con cerros, devastaban cerros completos para rellenar y gastando mucho dinero. Una vez que ganamos, pues todo se precipitó, porque lo que querían era que ya diéramos como un hecho que se tenía que hacer el aeropuerto. Porque ni modo que tomáramos la decisión de cancelarlo. Entonces, lanzaron bonos, comprometieron recursos a futuro. De todas formas, desgraciaditos, decidimos consultar a la gente, preguntarle a la gente, y la mayoría opinó de que no se hiciera la obra en Texcoco y se construyera aquí. Sabia decisión. Pero aun cuando se tomó esa decisión y se aplica el principio de mandar obedeciendo, que es un principio democrático, necesitábamos hacer la obra, convertir esa idea en realidad. Y mira, aquí está. Y no voy a dejar de mencionar que se pudo, sí se pudo, por el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de los ingenieros militares y desde luego de los trabajadores de la construcción de nuestro país, que son excepcionales, son de los mejores trabajadores de la construcción del mundo. Trabajaron también empresas de la construcción, a las que les agradecemos mucho porque cumplieron. A mí me gustaría que el general Vallejo explicara cuáles son los criterios o cuáles fueron los criterios de contratación de empresas, qué se les exigía o qué se les pedía, porque no se imponía nada, todo era el convencimiento, persuadirlos. Pero ¿qué le decía a los empresarios? En las negociaciones con las grandes empresas mexicanas, las grandes empresas productoras de piso, de cable, de cristal, de aluminio, de pintura, negociamos directamente el cuerpo de ingenieros del ejército con los dueños, propietarios, hijos o directores generales de estas grandes empresas para buscar las mejores condiciones para el Estado en una relación ganar-ganar. Le comentamos a la empresa que tiene la oportunidad de sumarse como un aliado estratégico a este proyecto, que será un proyecto exitoso. Formar parte de este proyecto del gobierno de México, pero adicionalmente que nos dio un excelente precio. En las negociaciones nosotros buscamos siempre calidad y costo, las mejores condiciones al Estado. Negociábamos directamente con ellos, señor presidente, tú a tú con las grandes empresas, buscando los mejores precios. Les ofrecíamos, primero, liquidez. Segundo, anticipos que nos permite la ley, tiempos de entrega rápidos, a costa de que ellos nos dieran el mejor precio. Y una vez cerradas las negociaciones, venía otra segunda parte de la negociación, ya cuando estábamos, gracias, así quedamos. Perdón, señor empresario, nos falta algo más. ¿Cuánto importa, cuánto vale su amor por México? Y los empresarios, oiga, eso
con sus directores generales. Eso, a ver, general, explíquenos eso. Aquí se formó usted, aquí vivieron sus padres, aquí van a venir sus hijos y sus nietos. ¿Cuánto vale ese amor que le tiene usted al país que lo puede reflejar en esta transacción? Vaya, general, no le entendemos. A ver, explíquenos. Yo calculo que un 3% en adelante todavía puede representar ese amor por el país. Y bueno, ya cerrado con su equipo de trabajo, pues ni modo que no amen a México. Y logramos nada más por ese 3% en cada negociación, cientos de millones de pesos de economía que se reinyectó precisamente a dotar de mejor tecnología el aeropuerto. Por eso lograron lo que lograron. También debo de mencionarle que todas las empresas, aún extranjeras, nos dieron ese porcentaje de descuento. Ay, ¿cómo la ven? El presidente como bien hecho. No es demagogia. Me siento muy orgulloso del pueblo de México. Represento un pueblo extraordinario. Es en esencia el criterio de modernidad, solo que forjado desde abajo y para todos. No es la modernidad para las élites, la modernidad en abstracto, sin la gente. Les repito, que el país se modernice, pero incluyendo a todos. Es trabajo, es empleo para los mexicanos. Y las utilidades, pues son también para el pueblo de México. Porque este aeropuerto va a estar manejado por una empresa de la Secretaría de la Defensa para proteger estos bienes de la nación. Porque todo esto se está haciendo con presupuesto público, dinero del pueblo, sin deuda. ¿Cómo la ven? Sin deuda. Muy buenas tardes. Muchas gracias por lo que están haciendo. Porque sin ustedes no se podría. Decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y es el trabajo de ustedes, que lo apreciamos mucho. Porque mismo presidente se piensa nada más en el dinero, en el presupuesto, en la tecnología, pero no en los trabajadores, que sin ustedes no haríamos nada, en México y en el mundo. Y nosotros tenemos la fortuna, la suerte, la bendición de contar con un pueblo muy trabajador. Es una tradición que viene de lejos. Los trabajadores de la construcción de México son de los mejores del mundo. ¿Cómo la ven? Nuestros paisanos que se van a buscarse la vida a Estados Unidos, allá se les solicita porque son muy buenos los trabajadores de la construcción, fierreros que son como artistas, que hacen las grandes obras como esta. Por eso, a través de ustedes, queremos transmitir un reconocimiento a todos los trabajadores de la construcción de nuestro país y en especial a los trabajadores que están haciendo posible esta gran obra que, como ustedes saben, es en beneficio de nuestro pueblo, para el progreso de México, para el desarrollo de nuestra nación.
Entonces, no es un negocio particular, que es válido que se hagan los negocios particulares y que se obtengan ganancias razonables. Nosotros no estamos en contra de eso. Nosotros no estamos en contra de los empresarios. Nosotros estamos en contra de la riqueza mala vida. Estamos en contra de la corrupción. Pero en este caso, además, es una obra pública, porque los beneficios son para el pueblo, son para México. Lo que se tenga de ingresos es para el presupuesto, y el presupuesto es público, es dinero del pueblo, es para la educación, es para la salud, es para que haya pensiones, que haya becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Entonces, muchas gracias, porque ustedes están contribuyendo, ayudando, apoyando al progreso con justicia de nuestro país. Los ingenieros militares ayudan mucho porque dirigen y además son profesionales. Pero ustedes son una fuerza de trabajo básica, fundamental. Son el alma en cualquier obra como esta. Entonces, un abrazo de todo corazón y transmitan a otros compañeros que están laborando esta felicitación, este reconocimiento, y también a sus familias. Muchas gracias. Véngase a tomar una foto, secretario general. Y se permite que se quiten por lo pronto, un rato nada más el cubreboca para que se conozcan cuando salga la foto. Nos estamos viendo. Fuerza. Entonces somos un pueblo con mucha grandeza cultural. Y por eso podemos enfrentar adversidades y salir adelante. Y de ahí nuestra fe en el porvenir. Siempre hablo de nosotros. Es un nosotros, todos y todas. No se hace una transformación solo con dirección, buena fe, recursos económicos, naturales. El motor del cambio es el pueblo. Y esa frase me gustó. El motor Eso del es cambio es el pueblo. lo mero principal. Porque son los trabajadores. Ellos. Mira la hora que es.
el sol, el calor, ahí están. Es cierto. El ejército mexicano no forma parte de la oligarquía, no es como otros ejércitos. Y cuando hablas de el ejército que no combate se corrompe y el ejército que combate se corrompe más, yo te diría que eso también está cambiando, porque depende mucho del comandante supremo. Ujú. Las órdenes, Los errores que se han lo que cometido hagan. utilizando al ejército para reprimir al pueblo, Exactamente. lo que fue el 68 y esta última etapa de utilizar al ejército de manera ilegal, porque no está en la Constitución o no estaba en la Constitución, para tareas de seguridad pública. Ay, ay, ay. Y ponerlos a ejecutar acciones violentas y a veces masacres, aún tratándose de enfrentamientos contra narcotraficantes y la consigna de mátalos en caliente, el grado de letalidad durante el gobierno de Calderón, donde en los enfrentamientos, y eso se puede probar, eran más siempre los muertos que los heridos y los detenidos. O sea, era Porque el que matemos a quedaba los mal herido hechos. lo remataban. Pero eso, y lo del 68 y todos esos horrores, se ejecutaron por órdenes superiores de los comandantes supremos, Sí, de los señor. presidentes de la República. Mientras yo esté en la presidencia, nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo. ¿Quién cargó con todas esas manchas que son difíciles de borrar? El ejército, las instituciones militares. Entonces ya es otra época, es otro tiempo. Es vincular más al ejército, que es pueblo, con el pueblo. No separarlo. Y respeto a los derechos humanos. Y afianzar como principio básico la honestidad. Yo estoy muy Orgulloso. satisfecho y agradecido con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Imagínate cómo hubiésemos podido hacer esto. Ajá. ...13 de marzo del 2022.
a todas y todos quienes construyeron el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, gracias. Una mirada por amor a México. Indiscutiblemente ha sido un video muy emocionante, con mucha información nueva, con cosas que no conocía, con emociones de todo tipo acá revueltas. Y es que debo empezar por lo primero. Yo no tenía idea de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había ido a la obra que se iba a hacer en el Texcoco, sobre el lago Texcoco, comenzando con que yo ni siquiera sabía que ya habían iniciado esas obras en ese lago. O sea, no solamente la cuestión se quedó como que lo tenemos planeado, sino que ya habían empezado y ya se habían acelerado para hacerlo rápido, porque pues como había ganado el presidente o sabían que estaba muy fuerte en las elecciones, pues querían hacer y acelerar todo. Pero yo parto desde la idea de en qué momento se aprueba que eso se haga en un lugar así. O sea, ¿quiénes fueron las personas que dijeron, no, sí, está bien? Porque de verdad que no tiene sentido común. O sea, ¿a quién se le ocurre decir, a ver, ¿en dónde vamos a construir? Ok, encima de un lago, sí, claro. O sea, eso no tiene lógica. ¿Quiénes fueron las personas que sí decidieron que eso se podía supuestamente hacer en ese lugar? Y habiendo empezado esa obra, todavía le doy aún muchísimo más crédito al presidente que haya podido no solamente llevar esa decisión al pueblo por medio de un voto, sino que haya podido echar para atrás lo que ya se había iniciado. Mis respetos. O sea, de verdad que me quedo impresionada. Y él no solamente dijo, aquí en estas próximas elecciones, cuando yo gane, una de las cositas que vamos a discutir es esto. ¿Por qué están construyendo este lago aquí? ¿Por qué están, no solamente de la decisión poco inteligente de construir el lago ahí, sino por qué están utilizando tantos recursos y tanto dinero? Uno, para la construcción, y dos, para el mantenimiento, pasando por encima de todas las especies animales, de flora, fauna. ¿En dónde estaban los artistas que levantan la voz y pretenden rescatar los animales y las plantas y todo lo que se estaba poniendo en riesgo ahí? ¿Dónde están los artistas pseudoambientalistas que mencionaba el presidente en su discurso? Porque ahí sí no aparecieron por ningún lado. ¿O es que también están dentro de estos mismos grupos de personas, este pequeño grupo de personas que se ven beneficiado a costa de los recursos de la gente y del pueblo, y pues obviamente con inversiones privadas, ¿no? Donde seguramente los contratistas y las compañías beneficiadas ya sabemos quiénes son, el mismo grupo pequeño de élites, donde hasta el mismo presidente dice, pero es que ¿qué hacían acá? Contratistas que incluso eran periodistas. Ay, complicada la cuestión, ¿sí o no? Ahí está uno entendiendo muchas cosas de por qué los de la oposición están ahí también como siempre pataleando porque no están de acuerdo con algo. Pero bueno, en fin, eso no lo conocía, no sabía que eso ya había sido un proceso que había iniciado y que el presidente logró no solo llevarlo para atrás, sino que en tiempo récord pues liderar la construcción de este gran aeropuerto. Y no solamente pues obviamente con la decisión de él, que sí fue el líder el que dijo, oiga, es que las cosas están mal y las tenemos que hacer de otra manera, sino que lo logró hacer en conjunto de los militares. Y digo, wow, impresionante, porque muchas veces uno solamente ve, ay sí, la construcción, la parte física, pero no se olvida que detrás de eso hay una fuerza de trabajo con seres humanos, con profesionales que se prepararon y que al fin y al cabo están dando un ejemplo para México y para el mundo. Así que mexicanos y mexicanas, siéntanse felices y orgullosos de lo que ustedes tienen en su país en este momento, esta gran mega obra y esta construcción que muchas personas van a ver, de las cuales yo tampoco sabía. Por ejemplo, que además del Museo del Mamut, pues también contaba con otros dos museos, con el Museo de Aviación y con el Museo del Tren. O sea, eso me quedé así como, ¿qué? O sea, que hay más, esto no para. Y no solo eso, sino las otras instalaciones que hicieron para los militares. Eso también como que, como dicen en inglés, blow my mind. Como que de verdad digo, ¿what? Como que me quedo todavía mucho más impresionada. O sea, no solamente pudieron responder con la mega obra
que como dice ahí, que era equivalente a, yo no sé, la construcción de cuántos estadios en tiempo récord, sino de que también hicieron todas estas otras cosas alrededor que uno dice, pero ¿y a qué horas? Y el presidente dice, sí. Y no solo eso, no es cualquier aeropuerto, sino es un aeropuerto de última tecnología, pero no solo eso, no. Por no seguir el pie de la corrupción y de la maquinaria que siempre ha estado, pues dio para el Tren Maya también. Entonces uno dice, o sea, ¿cuánto dinero de por medio? Demasiado. Ya es donde uno entiende, dice, jue machica, jue madre vida, ya entiendo por qué es que de verdad los de la oposición están ahí con sangre y muerte, porque claro, les van a quitar la gallinita del huevo de oro, de los huevos de oro en donde se mueve tanto dinero y donde se pueden beneficiar las mismas familias de siempre por millones de generaciones. Entonces uno dice, oh, ya entiendo por qué es que la cuestión está como está. Pero yo creo que de verdad mi profundo respeto y admiración para el presidente Andrés Manuel López Obrador, y yo creo que él llegó a ver esta obra y él como lo expresó al final, que se sentía satisfecho, que se sentía agradecido, pero yo creo que más que eso, el orgullo que este señor debe tener de que a pesar de la lucha que él ha tenido por muchísimos años, finalmente pueda ver en actos todo lo que él ha hecho, todos los cambios de conciencia y lo que ha podido llevar contra viento y marea. O sea, impresionante. Yo a este señor le deseo mucha salud y muchos años de vida, pero estoy segura de que se puede morir muy tranquilo. Se puede morir en paz, viendo a un pueblo mexicano transformado desde la conciencia política y en los actos y en las construcciones y en lo físico que ha podido él ver con sus propios ojos. ¡Ey! Aquí está, lo logré, lo hice. Miren, es impresionante. Y no solo eso, sino que dicen, miren, y todos los recursos que se invirtieron, que son finalmente del Estado mexicano, pues las ganancias también van a ser para el Estado mexicano. Así que uno dice, ay, aquí la vaina sigue, o sea, esto se reinvierte y que sigue, ¿para dónde vamos? O sea, crecimiento total para México, obviamente en todos los aspectos, en lo turístico, en todo, y me generó mucha emoción ver ese grupo de trabajadores detrás. Como les digo, la parte humana es lo más importante de rescatar, y por eso me emocioné cuando el militar, pues en cargo, ¿no? Viene a darle el informe y le dice, mire, acá le entrego esto y esto, con disciplina, aquí no hay excusas, aquí no hay, es que mire que imagínese que, no, acá se hizo esto y esto, no se utilizaron más recursos de los necesarios, al contrario, siempre estuvieron recateando, viendo cómo podían, pues, ayudar a que no se tuvieran que usar esos recursos, sino al contrario usarlos para colocar mejores cosas, mejor tecnología. Me emocioné, o sea, porque, o sea, yo digo, si yo que no soy mexicana, tengo mi corazoncito mexicano, pero no soy mexicana de sangre, siento tanta emoción y siento tanto orgullo, no me imagino cómo se sienten ustedes, porque yo sí soy, o sea, no sé, yo soy muy sensible en la parte humana, en el trabajo en equipo, en el que las cosas se pueden hacer realidad, se puede ver un cambio, no sé, me parece increíble. Y no solo eso, no solo que la gente lo reconozca, sino que el propio presidente de la República vaya y hable contigo y te mira a los ojos y te diga, mira, gracias, porque gracias a que ustedes tienen este equipo de trabajo tan impresionante se pudo lograr. Y no solamente los ingenieros, militares, arquitectos, bueno, todo este grupo, sino también a los trabajadores que, como él mencionaba, eran la fuerza de trabajo, que sin ellos no hay nada. Entonces digo, wow, me pareció muy chévere también cómo era que, a pesar de que no fueran militares, porque obviamente me imagino que no todos eran militares, sino pues principalmente los ingenieros, arquitectos y todo esto, los hacían cantar el himno de México, el himno nacional, todas las mañanitas en disciplina, trabajaban día y noche, y eso me hace entender por qué el mexicano es tan patriota. Con todas las cosas que he podido aprender de lo que les enseñan desde la escuela, ahí es donde uno dice, ay, ya entiendo por qué es que el mexicano de verdad da su vida por su bandera, es tan patriota y le da tanto sentido a todo lo que tenga que ver con defender su cultura, su patria, su país. Y
de verdad que muy chévere, muy interesante. Me gustaron mucho las palabras también que el presidente dijo al final con respecto al papel de los militares. Lastimosamente, a través de la historia hemos perdido el respeto hacia ellos, porque en vez de sentirnos protegidos, nos da miedo de que nos vayan a venir a reprimir más, que se supone que debería ser esa entidad que le permita a la gente sentirse segura, que les genere protección, que les ayude, pero no. Por muchos años se ha mostrado pues que también han sido entidades que han oprimido al pueblo, con la fuerza, con el armamento, con la violencia, con las matanzas, entonces la gente pues pierde la confianza en estas entidades, también porque están llenas de corrupción. Lo digo por ejemplo en Colombia, lo digo porque así ha sido en muchos países, pero como el presidente decía, es que ellos también siguen las órdenes del comandante general mayor, ¿no? El que está ahí, el presidente, y el que da las órdenes. Y si el presidente les inculca otro tipo de valores, les muestra respeto hacia ellos mismos y hacia el resto del país, pues ellos no tienen la necesidad por qué hacerlo. Al contrario, les resalta, les da la oportunidad de, oiga, mire, reivindíquense con el pueblo, muéstrenle que los militares no son únicamente cosas negativas, sino que hay talentos, hay personas disciplinadas, trabajo. E indiscutiblemente yo siento que a nivel personal esta obra no se hubiera podido llevar a cabo en este tiempo récord si no hubiera sido con los militares, honestamente. O sea, es que ¿quién más tiene la disciplina de hacer las cosas como las hacían en los informes? Y me imagino todo como que aquí no me salgas con excusas, aquí vamos a hacer, a producir, a hacerlo bien, a hacerlo de la mejor manera. O sea, solamente hubiera funcionado bajo el régimen militar, y cuando digo régimen lo digo en un buen sentido de la palabra, bajo la organización militar, porque quién más que ellos para tener la disciplina de lograrlo en este tiempo récord y bajo las condiciones que lo hicieron. Así que qué chévere que se estén también cambiando esos estigmas, esos paradigmas de la función de los militares, que finalmente deben ser el apoyo del pueblo y no al contrario como se ha mostrado en muchas ocasiones. Tristemente puedo dar un ejemplo en Colombia, uno de los más malos ejemplos, casos reales que tenemos, que para los que no lo conocen son los falsos positivos. Y los falsos positivos son el resultado de la política de Uribe, la política uribista, donde pues supuestamente por intentar mostrar resultados de que estaban en contra de las guerrillas o de los grupos al margen de la ley, pues querían mostrar supuestamente que ellos estaban acabando con estos grupos al margen de la ley, guerrilleros y demás. Entonces pues mataban a todo el mundo, pero no mataban realmente a los que tenían que matar, sino que generaron estos falsos positivos y le colocaban un traje militar guerrillero al campesino, le ponían unas botas de caucho, lo mataban, hacían fosas y los hacían pasar por guerrilleros. Y después venían las familias a reclamar y decirle, pero ¿usted de qué está hablando? Si es que era mi hijo, era mi esposo, éramos del campo, éramos cultivadores de tal cosa. Y se empiezan a hacer todas estas investigaciones y se dan cuenta de que todo fue una orquesta montada donde murió un montón de gente, como más de, no sé, 3.000 personas o alrededor de ese número, hasta el momento confirmadas, que son falsos positivos. Y uno dice, ¿esto en conjunto de quién? Pues de los militares. De los militares, que son los que tienen que ir a Tintín, derramar toda esa sangre en sus hombros, sus propios compatriotas. ¿Por órdenes de quién? De un pendejo que está allá arriba y que simplemente toma las decisiones de hacer lo que quiere para tener el buen nombre de que está gobernando y haciendo las cosas bien. O sea, en fin, es un pequeño y claro ejemplo de lo que lastimosamente esas entidades militares hacen en otros países y que la gente ya no confía en ellos y que la gente no sigue poniendo su voto de confianza por cosas como estas, y que se hagan este tipo de cosas, por ejemplo, como en México, en donde se permita recuperar la confianza de estos grupos. Interesante, por ahí es donde tiene que estar justamente apoyando estas entidades. Así que felicidades también para ellos, y nada, para adelante, para ustedes siguen, espero para adelante. Me emocioné, me encanta, tantas cosas y datos interesantes, curiosos, tanta obra de mano, tanto trabajo detrás del mexicano. Y como él dice, sí, es que de verdad la mano de obra mexicana, y siempre lo diré, es que son demasiado trabajadores. Si ustedes me preguntan una sola palabra en la que yo definiría a la gente mexicana, obviamente muchas otras más, pero la principal sin duda alguna es que son muy trabajadores, pero mucho. Yo creo que ya llegan a un punto en el que uno dice,
cálmate, ¿ok? Ya esto no es sano que trabajes tanto. Son muy, muy trabajadores, amantes del trabajo, amantes de producir, amantes de ser buenos en lo que hacen. Entonces digo, wow. Obviamente habrán otras descripciones también, como pues que son muy amables, muy cálidos con la gente, entonces muy patriotas definitivamente, todo este tipo de cualidades también. Así que a mí me ha encantado, gracias a ustedes por haberme hecho esta recomendación. Cuéntenme ustedes cómo se sienten, qué opinan, qué sentimientos tienen al ver pues estas obras tan impresionantes ya hechas realidad, y también al ver este documental que me pareció muy bonito, muy chévere como recopilaron toda la parte más bien muy pequeña dentro de todo de lo que significó este proceso de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y todos sus alrededores, porque literalmente son muchos. Así que bueno amigos, si a ustedes les gustó este video, espero que me puedan apoyar en mis dos canales de YouTube, ya lo saben, Alexa López Col, Alexa López All, y recuerden también dejar su like por estos lados, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y quédense muy pendientes de mis otras redes sociales, mi Facebook, mi Instagram y mi TikTok. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita: mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Les deseo un lindo día, nos vemos en un próximo video. Chaito.